hay la preocupación por estos climas de violencia que se están empezando aisladamente a registrar, pero no dejan de ser parte de la realidad y no dejan de ser parte del análisis. Peor aún cuando existen algunos anuncios de que después del 18 de octubre podría convulsionarse el país, de que hay riesgo de que se convulsione o de que salga uno u otro dirigente o una u otra autoridad a decir, bueno, lo que va a pasar es que si hay algún problemita, por más mínimo que nosotros consideramos que sea alguna sospecha de un supuesto fraude, vamos a nuevamente salir a las calles, a las avenidas, a las carreteras, a bloquear. Bueno, todo esto forma parte de las previas de la elección, pero todo esto no deja de generar inestabilidad, incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir después del 18 de octubre? Nosotros hemos invitado en esta noche al senador Omar Aguilar del Movimiento al Socialismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad un gusto. Y hemos invitado al director de Movimientos Sociales del Gobierno, a don Rafael Quispe. Gracias por estar con nosotros, por supuesto también acompañándonos en esta noche, en Noches sin Tregua. A ver, voy a comenzar con las preocupaciones que desde el gobierno nacen respecto a que podría existir un clima de convulsión luego del 18 de octubre, de no reconocer los resultados, no reconocerse vencedor o vencido. Varias autoridades del gobierno han ido alertando aquello de lo que podría ocurrir después del 18 de octubre. ¿Usted mantiene aquello? ¿Ustedes tienen información sobre aquello que nos pueda dar mayores luces? Don Rafael Quispe, adelante. Bueno, lo que ocurre en el movimiento del socialismo es de que gente se ha incrustado en los movimientos sociales, y eso es muy peligroso. Han demostrado en las últimas movilizaciones que hubo en agosto que han bloqueado lugares claves como Sencata, han bloqueado el camino Cochabamba-Oruro, La Paz, pero no gente que son mis hermanos campesinos, mis hermanos indígenas, sino gente radical, que no le interesa absolutamente la vida, no le interesa la democracia, sino hacer actos delincuenciales. Eso es lo que preocupa, porque si fueran movilizaciones de reivindicación, bueno, pues el gobierno tiene que atender, es la obligación de atender. Entonces lo que preocupa es eso, que la policía en esos actos violentos que han existido no ha hecho una acción directa de detenerlos, ¿no? Como al señor Guarachi, al señor Loza, y si bien se ha hecho la denuncia correspondiente, el Ministerio Público hasta este momento ni siquiera les ha convocado, ni siquiera se les ha citado de esos hechos delictivos de terrorismo que han existido, delitos de lesa humanidad. Es lo que preocupa. En el fondo es de que el gobierno, el exgobierno del movimiento socialismo, no todos, algunos, no quieren dejar la mamadera, como decimos vulgarmente en el altiplano. Vulgarmente es una jerga que decimos no quieren dejarlo. Pero sin embargo, hay gente democrática, y aprovecho de saludarle al senador Omar Aguilar, un demócrata dentro del movimiento socialismo, y existe mucha gente que es demócrata. No creo que comparte esos actos delictivos. Eso es lo que preocupa. Pero esta vez el gobierno no es candidato, el gobierno tiene la obligación de hacer cumplir la ley. Y ya lo dijo el ministro de gobierno, lo dijo nuestra presidenta, que nosotros en lo que nos corresponde el 18, el 19, fundamentalmente el 18, el día de las elecciones, se va a hacer cumplir la ley. Tiene que ser una fiesta democrática y tiene que ser el respeto al resultado. Cualquiera fuese el resultado, tiene que respetar los movimientos sociales, todos los bolivianos y especialmente los partidos políticos, hermana Tejerina. Ok, muchísimas gracias, don Rafael Quispe. A ver, senador, buenas noches. Hay algunos anuncios de que alguna gente se movilizaría, de que el cuarto intermedio de las movilizaciones volverían a las calles o a las carreteras si es que hay el mínimo indicio de que se lleve adelante un fraude. El gobierno ha estado insistiendo en los últimos días que desde el MAS se está gestionando una convulsión luego del 18 de octubre si es que los resultados no favorecen al candidato Arce. ¿Cómo toma esto el MAS? Muy buenas noches, un saludo cordial a Rafael Quispe, por supuesto a todos los televidentes de su programa Noches sin Tregua. Primero quiero solidarizarme con el doctor Paniagua,
con su familia. Creo que no estamos para violencia, más cuando se trata del presidente del Tribunal Departamental Electoral, que se supone que va a administrar un proceso electoral muy importante. Por supuesto, también Jorge seguramente se ha enterado de los hechos vandálicos en el frontis del Ministerio Público de la ciudad de Sucre. La ciudad de Sucre, que es por supuesto hospitalaria, que es en todo caso la capital constitucional, y su gente, por supuesto, que lo único que le pide siempre, siendo la ciudad más pacífica en este momento, más segura inclusive, le pedimos fraternalmente a la gente que ha llegado, posiblemente tengan derecho a protestar, pero no tienen derecho a, en todo caso, destruir el patrimonio del Estado. No tienen derecho a hacer estos actos de vandalismo. Les pido fraternalmente, y seguramente yo he visto muchos comunicadores, colegas suyos, que le han pedido a estos jóvenes, a estos señores que se están movilizando en Sucre, que no hagan estos actos vandálicos. Y yo lamento mucho la ausencia de la policía. Lamento mucho la ausencia de la policía, porque el Ministerio Público, de por sí solo, es decir, como personas, sin el apoyo de la policía, lamentablemente no puede ser nada. Así que les pedimos una vez más, no les estamos diciendo que se vayan de Sucre, pero si van a seguir con estos actos vandálicos, que no es propio de la ciudad de Sucre, obviamente les vamos a pedir que vuelvan a sus ciudades. Por favor, no es el momento para seguir echando leña al fuego en momentos tan críticos que estamos viviendo. Bueno, respecto al tema, estimado Jorge, primero que nosotros no tenemos una intención de convulsionar el país. Lo único que le estamos pidiendo, principalmente al Tribunal Supremo Electoral, que cumpla su papel histórico en este momento de transparentar un proceso electoral tan delicado como vamos a llevar adelante el próximo 18 de octubre. Pero también, en todo caso, le consulto a Rafael Quispe, que es una de este gobierno, si él comparte las declaraciones de Arturo Murillo de decir vamos a entregar la banda presidencial al próximo presidente que sea elegido el 18 de octubre, pero obviamente si es del movimiento al socialismo no le vamos a entregar. Y para Arturo Murillo esa es la democracia. Yo le consulto muy respetuosamente a Rafael si él está de acuerdo. Entonces, si esa es la posición del gobierno, ¿qué sentido tiene ir a elecciones? Es decir, yo creo que el movimiento al socialismo preferible es que se retire de estas elecciones, porque si no se le va a entregar, ¿no es cierto?, la banda presidencial. Pero más allá de aquello, en todo caso, recordemos que hay un auto de buen gobierno y que el día de las elecciones quien gobierna el país es el Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales. Por tanto, el que tiene que garantizar la transparencia y el que tiene que garantizar, obviamente, con apoyo de la comunidad internacional. Por ello, desde la Asamblea del día de hoy, la presidenta Eva Copa también ha cursado notas a todos los países vecinos, a las presidencias de asambleas de las cámaras de senadores, cámaras de diputados, para que puedan llegar la mayor cantidad de delegaciones de asambleístas, diputados y senadores a estar de veedores en este proceso electoral del 18 de octubre. Y le decía, acá la consulta no solamente al presidente del Tribunal Supremo Electoral, sino absolutamente a todos los vocales. Si Luis Arce y David Choquehuanca ganan las elecciones, ¿le van a entregar las credenciales de presidente electo, vicepresidente electo? El Tribunal Electoral tendría que respondernos esta consulta, porque no compartimos que Arturo Murillo, que es el todopoderoso en este gobierno, se dé el lujo de decir: si gana el MAS, no entregamos la banda presidencial, pero si gana otro partido, le entregamos. Por supuesto, seguramente su candidato es Carlos Mesa. Muchísimas gracias, senador. A ver, por alusión directa, le hacía una consulta el senador Aguilar a Rafael Quispe, a propósito de lo que mencionaba el senador del MAS sobre el tema de la banda presidencial. Y volvemos al tema, reconocer los vencedores, reconocer los vencidos. ¿Qué responde Rafael? Mire, yo no he escuchado a ministro Arturo Murillo hablar ese tema, que no van a entregar al movimiento socialismo. La democracia, en la fiesta democrática, tiene que entregarse, y la presidenta lo ha repetido, va a entregar la banda presidencial a quien gane en las elecciones, sea en la primera vuelta o sea en la segunda vuelta. Nuestra señora presidenta
ha sido claro y contundente. Pero también tiene que saber el pueblo boliviano, de los 7 vocales del Tribunal Supremo Electoral, 6 han sido elegidas por el movimiento al socialismo. 6 han sido elegidos con los 2/3 del movimiento al socialismo. Entonces, si bien es el tribunal en forma conjunta, colectiva, tiene que garantizar las elecciones, pero hay antecedentes de los 14 años de gobierno que el movimiento al socialismo, los 2/3 del MAS, siempre han elegido la mayoría de los vocales afines al movimiento al socialismo. Y el pueblo boliviano va a recordar los que se bailaban los pasitos, los que hacían campaña por el movimiento, o sea, han elegido casi la mayoría militantes del movimiento al socialismo. Entonces, más bien hay que preguntar, es para mí, más bien el Tribunal Supremo Electoral se está parcializando con el movimiento al socialismo. 2 aspectos. Primero, debería de anular las superioridades jurídicas del movimiento al socialismo porque ha vertido opiniones el candidato presidencial sobre las encuestas. 2, es el partido que ha cometido el fraude del 2019. Por eso estamos nuevamente estando a las elecciones. No ha sido sancionado, se ha gastado más de 200 millones de bolivianos entre las primeras las elecciones, casi 300 millones, y no existe ninguna sanción. Y yo estoy viendo que ese tribunal más bien se está parcializando con el movimiento socialista. Pero más allá, yo creo que vamos a ir a las elecciones y el soberano tiene que decidir quién va a ser el próximo gobierno. Y nuestro gobierno transitorio a la cabeza de Yanine Áñez va a respetar los resultados transparentes y va a entregar la banda presidencial a quien resulte ser ganador, sea en la primera o en la segunda vuelta, hermano Tejerino. Ok, muchísimas gracias, don Rafael Quispe. A ver, senador, vuelvo y les pido mil disculpas por volver a reiterar a este tema. El reconocimiento de los vencedores y el reconocimiento de los vencidos. Dentro del movimiento al socialismo, senador, ¿usted cree que todos y cada uno de las organizaciones y los movimientos que forman, por ejemplo, parte del Pacto de Unidad, están dispuestos a reconocer y aceptar que las urnas les digan que no, de que las urnas de pronto no den el resultado que se está esperando? Internamente en el MAS se ha conversado sobre este tema, la capacidad de reconocerse vencedores o vencidos. Los resultados el 18 de octubre serán los que la gente vaya y deje mediante su voto, pero hay grupos que están dispuestos a reconocer a aquellos si es que las cosas no van como se están planificando dentro del MAS. Querido Jorge, lo que hay que decirle claramente a la población boliviana, a la militancia del movimiento al socialismo y a todos los candidatos, que el MAS va a respetar los resultados del próximo 18 de octubre, de manera categórica. Lo único que le pide al Tribunal Supremo Electoral es transparencia, transparencia y transparencia. Y no me parece, te lo digo, querido Rafael, con mucho respeto, no es bueno que en este momento estemos queriendo meter leña al fuego. La consulta que yo te he hecho es de manera puntual. Si el gobierno de Yanine Áñez, que tenía como propósito, en aplicación al 169 de la Constitución, simplemente ser un gobierno de transición y llevar adelante elecciones en 90 días, que lamentablemente no se lo ha hecho, que hasta más de 10 meses, va a respetar si Luis Arce Catacora gana en primera o segunda vuelta, como tú lo has mencionado. Que obviamente nosotros también vamos a respetar, si acaso, pese a que las probabilidades no existen de que Carlos Mesa le gane a Luis Arce en primera vuelta, por supuesto en el extremo vamos a respetar, pero no vamos a respetar simplemente porque, ¿no es cierto?, a pesar de que pedimos transparencia, si nosotros, y le consulta a la población boliviana, nosotros estamos trabajando, se está en todo caso vamos a tener un equipo sin precedentes desde el movimiento al socialismo para hacer un monitoreo, un control y fiscalización a todo el proceso, principalmente al escrutinio. Por eso nuestro candidato Luis Arce ha llamado a toda la militancia, principalmente a los delegados electorales en cada mesa,
lo cuidan como oro los documentos que van a ser entregados. ¿Para qué? Para contrastar, y por eso le pido públicamente al presidente del Tribunal Supremo de que los escrutinios en los tribunales departamentales se lo hagan en transmisiones en vivo, ya sea televisivo y radial. ¿Para qué? Para que los delegados electorales puedan contrastar los resultados que se vayan a emitir de una determinada mesa con los documentos que tienen. Es decir, si nosotros comprobamos, Jorge, de que se han adulterado los resultados, nos tenemos que quedar con los brazos cruzados. Mínimamente tendremos que hacer conocer y denunciar a los veedores, al propio Tribunal Supremo Electoral, a los tribunales departamentales, estas posibles irregularidades, pero son posibles. Insistimos, lamentablemente acá el que está generando toda esta susceptibilidad es el mismo personaje, el ministro de Gobierno Arturo Murillo, que se da un paseíto no sé de cuántos días en Estados Unidos, que desde ya sus únicas reuniones creo que ha sido con la Organización de Estados Americanos a la cabeza de Luis Almagro, que por lo menos le decimos, nosotros no creemos en él. Más allá que ellos sigan diciendo el fraude no ha existido. Y los resultados del 18 de octubre van a confirmar el triunfo del movimiento al socialismo. Nosotros inclusive creemos que vamos a superar los porcentajes. Entonces, lo único que le pedimos al gobierno es que no se intrometa en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Y le pedimos al Tribunal Supremo Electoral transparencia. Y también le pedimos a nuestra militancia y absolutamente a todos los candidatos tolerancia por encima de todos. Por favor, no podemos seguir enfrentándonos entre bolivianos. Esta es una fiesta democrática. Esta no es confrontación de puños, de palos. Esta es confrontación de propuestas ideológicas, ¿no es cierto? Finalmente la población va a elegir en función no del palo, no quién tiene más garrote, va a elegir en función de quién le está proponiendo solucionar su problema económico familiar, su problema de bolsillo. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos comenzado con el señor Rafael Quispe, hemos terminado con el senador Omar Aguilar en estas intervenciones que hemos tenido. Por supuesto que hay un clima de mucha tensión. Lo que pasó hoy día en Santa Cruz, y ustedes lo escuchaban al presidente del Tribunal Electoral Departamental, no deja de ser de mucha preocupación. Grupos de los extremos radicalizados que se movilizan en un lado, en otro lado también hay movilizaciones. Creo que es muy importante, y lo que he tenido yo la posibilidad de escuchar el día de hoy, tanto de Rafael Quispe como del senador Omar Aguilar, son declaraciones calmas, marcando por supuesto las diferencias que tienen entre unos y otros, que es absolutamente válido, pero no son declaraciones incendiarias llamando a que la gente salga a las calles o llamando a que la gente salga el 18 de octubre, sean de los sectores que sean, a convulsionar el país. Entonces yo creo que también hay que pedir en la interna a cada uno de los actores políticos sociales la responsabilidad necesaria y la cautela, y medir sus declaraciones, porque si uno tiene una persona, un dirigente o una autoridad o quien sea, que sale a decir cualquier cosa y levantar más las susceptibilidades, vamos a entrar en un escenario muy delicado, y que eso nadie quiere. Entonces hay que pedir responsabilidad absolutamente a todos. Es una elección muy importante, y mucho más después de lo que pasó el año pasado. Don Rafael Quispe, muchísimas gracias. Senador Aguilar, le agradezco mucho. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Rafael. Un abrazo. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches.